Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien y quiero pedirte que me acompañes a preparar nuestro artículo de estudio número 16 con el tema Tu hermano se levantará. Muy bien, vamos entonces a empezar. Este es el relato de cuando Jesús le dijo a Marta de que Lázaro, que era su hermano, se levantaría mediante la resurrección. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Cómo expresó un niño su fe en la resurrección? Bueno, este pequeño tiene una enfermedad muy grave. En cierto momento, cuando estaba junto a su familia viendo un programa de la JW Broadcasting, vio un video muy hermoso alusivo a la resurrección. Entonces se le acercó a sus papás y les dijo, ¿vieron que si muero voy a resucitar? Pueden esperar, todo va a salir bien, mostrando así que para él la resurrección era algo real. Párrafo 2 y 3 pregunta, ¿por qué es bueno que meditemos en la esperanza de la resurrección? Es bueno meditar en la esperanza de la resurrección porque nos ayuda a fortalecer nuestra fe en las promesas de Dios de devolver la vida a los muertos. Además, nos consuela y nos fortalece en momentos de dolor o pérdida, porque nadie sabe qué puede ocurrir el día de mañana. Y además esto nos acerca más a Jehová, quien nos ha dado esta hermosa esperanza. Siguiente pregunta bajo el subtema: ¿por qué podemos confiar en la promesa de la resurrección? Pregunta número 4. ¿De qué debemos estar convencidos para confiar en una promesa? Y aquí se dice que demos un ejemplo. Bueno, para confiar en una persona debemos estar convencidos de que la persona que la hace es confiable y tiene la capacidad de cumplirla. Por ejemplo, si un amigo nos promete que nos ayudará en una situación difícil, debemos estar convencidos de que es una persona confiable y que tiene la capacidad de ayudarnos, ya que si no confiamos en la persona que hace la promesa, es difícil confiar en la promesa misma. Pregunta del párrafo 5 y 6. Dice, ¿por qué estamos seguros de que Jehová tiene el deseo de resucitar a los muertos? Bueno, pues estamos seguros de que Jehová tiene el deseo de resucitar a los muertos porque ha dejado constancia en la Biblia de que Él desea hacer esto. Y es una promesa también a siervos suyos del pasado, como Job. Ellos tenían la seguridad de que Jehová anhelaba verlos nuevamente. Y algo muy importante, además, es que no se ha olvidado de quienes no han podido aprender la verdad mientras estaban vivos. Es por eso que les dará la oportunidad de conocerlo y para ello pues los va a resucitar. Siguiente pregunta, dice párrafos 7 y 8. ¿Por qué estamos seguros de que Jehová tiene el poder para resucitar a los muertos? Estamos seguros de que Jehová tiene el poder para resucitar a los muertos porque la Biblia nos enseña que Dios es todopoderoso y que nada es imposible para Él. Además, somos conscientes de que la muerte llegará a su fin, porque como menciona el caso citado en el párrafo,
si la muerte durara para siempre, estaría siendo más fuerte que Dios. Y eso no es así. También sabemos que puede resucitar a los muertos porque Él tiene una memoria infinita y es capaz de recordar a todos los que han muerto. Pregunta siguiente, párrafo número 9. ¿Por qué cree usted en la promesa de la resurrección? Bueno, porque esta no es una promesa vacía, ya que nuestro Dios ya ha resucitado a algunas personas e incluso le dio el poder a su Hijo en el pasado para que pudiera hacerlo. Así que podemos confiar en que Jehová tiene todo el poder para cumplir con esta maravillosa promesa. Pregunta número 10, subtema: ¿muere un buen amigo de Jesús? Pregunta número 10, y antes vamos a leer lo que dice Juan capítulo 11, el versículo 1 al 3. El texto dice: ahora bien, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, era de Betania, a la aldea de María y su hermana Marta. Esta María fue la que derramó aceite perfumado sobre el Señor y le secó los pies con su cabello. El que estaba enfermo era su hermano Lázaro. Así que sus hermanos mandaron a decirle a Jesús: Señor, mira, tu querido amigo está enfermo. Ahora la pregunta dice: ¿qué sucede mientras Jesús está predicando a 2 días de Betania y qué decide hacer él? Mientras Jesús pues está predicando a 2 días de Betania, pues su amigo Lázaro se enferma. Y en este caso su hermana Marta y María pues le envían un mensaje a Jesús informándole de la situación. Pero Jesús decide quedarse donde está por 2 días más antes de ir a Betania. Y cuando finalmente llega, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Pregunta número 11. ¿Qué lección sobre la amistad podemos aprender de este relato? Podemos aprender que Jesús valoraba mucho la amistad y el consuelo que podía brindar a sus amigos en momentos de dolor y angustia. A pesar de que podía haber resucitado a Lázaro desde la distancia, decidió ir a Betania para estar con sus amigas Marta y María en su dolor. Esto nos enseña la importancia de estar presente para nuestros amigos en momentos difíciles y de ser un apoyo emocional para ellos. También podemos aprender que la amistad verdadera implica estar dispuestos a ayudar sin que se nos pida, como lo hizo Jesús al ir a Betania sin que se lo pidieran específicamente. Pregunta número 12. Y vamos a leer lo que dice Juan capítulo 11 versículo 23 al 26. El texto dice lo siguiente: Jesús le dijo: tu hermano se levantará. María le respondió: yo sé que se levantará en la resurrección, en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que demuestre fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. Y nadie que esté vivo y demuestre fe en mí, morirá jamás. ¿Crees tú esto? Muy bien, la pregunta entonces es: ¿qué le prometió Jesús a Marta y por qué podía confiar ella en que lo cumpliría? Bueno, Jesús le prometió a Marta que su hermana Lázaro se levantaría. Él fortaleció su fe en lo que le había prometido diciéndole: yo soy la resurrección y la vida.
Jesús tenía el poder dado por Dios para devolver la vida, y Marta podía confiar en que Él cumpliría su promesa. Aunque Lázaro llevaba 4 días muerto y había empezado a descomponerse, Jesús tenía la intención de hacer algo que beneficiara a sus amigos y le daría gloria a Jehová. Siguiente texto que vamos a leer es Juan capítulo 11, el versículo 32 al 35. El texto dice lo siguiente. Entonces María llegó a donde estaba Jesús y cuando lo vio, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorando a ella y también a los judíos que la acompañaban, se conmovió en lo más profundo de su ser y se sintió angustiado. Les preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. A Jesús se le saltaron las lágrimas. Entonces, la respuesta a la pregunta número 13, según Juan capítulo 11, el versículo 32 al 35, ¿cómo reacciona Jesús cuando ve a María y a otros llorando? Bueno, según Juan 11, 32 al 35, cuando Jesús ve a María y a otros llorando, se conmueve profundamente y se entristece mucho. Por eso es que él también llora, mostrando así que también comprendía lo doloroso que es perder a un ser querido en la muerte. Pregunta 14. ¿Qué nos enseña sobre Jehová la reacción de Jesús a las lágrimas de María? La reacción de Jesús a las lágrimas de María nos enseña que Jehová se conmueve profundamente cuando ve nuestras lágrimas de dolor. Jesús, como el Hijo de Dios, reflejaba la personalidad y los sentimientos de su Padre Celestial. Por lo tanto, podemos estar seguros de que Jehová también se preocupa por nosotros y se entristece cuando sufrimos. Así que esta compasión y amor de Jehová por nosotros debería motivarnos a acercarnos más a Él y confiar en su promesa de la resurrección. Siguiente pregunta, pregunta número 15. Y ahora vamos a leer lo que dice Juan capítulo 11, el versículo 41 al 44. El texto dice lo siguiente. Así que quitaron la piedra. Entonces Jesús levantó la mirada al cielo y dijo, Padre, te doy las gracias por haberme escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo por la multitud que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Después de decir esto, gritó con fuerza, Lázaro, sal. El que había estado muerto salió. Tenía los pies y las manos atadas con vendas y la cara envuelta con tela. Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo que se vaya. Pregunta entonces del párrafo número 15, según Juan capítulo 11, el 41 al 44, ¿qué pasa en la tumba de Lázaro? La ilustración pues nos da una idea, y es que cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro y pide que quiten la piedra que tapa la entrada, a pesar de que Marta pone ciertas objeciones porque ya habían pasado varios días, pero Jesús levanta la mirada al cielo, hace una oración delante de todos, dándole así el mérito a Jehová y luego dice, Lázaro sal. Y efectivamente, Lázaro sale de la tumba envuelto en telas. Siguiente pregunta, párrafo 16. ¿Cómo nos ayuda el relato del capítulo 11 de Juan a confiar más en la esperanza de la resurrección?
Bueno, el relato del capítulo 11 de Juan nos ayuda a confiar más en la esperanza de la resurrección, pues Jesús le prometió a Marta que su hermano Lázaro se levantaría, y al resucitar a Lázaro, Jesús demostró que tenía el poder para devolver la vida a los muertos. Esto nos da la seguridad de que Dios pues cumplirá su promesa de resucitar a los muertos. Otro comentario. Además, las lágrimas de Jesús demuestran que desea de corazón eliminar la muerte y la tristeza que ésta causa. Entonces, al leer este relato, podemos fortalecer nuestra fe en la esperanza de la resurrección y acercarnos más a Jehová, quien nos ha dado esta hermosa esperanza. Subtema: hagamos que la resurrección sea real para nosotros. Pregunta 17. ¿Qué deberíamos hacer cuando leemos las resurrecciones que se mencionan en la Biblia? Cuando leemos las resurrecciones que se mencionan en la Biblia, deberíamos estudiar a fondo cada uno de estos relatos y buscar lecciones para nosotros. Debemos pensar en cómo cada ejemplo demuestra que Dios quiere y puede devolverles la vida a los muertos. Además, debemos meditar en la resurrección más importante, la de Jesús, que es la base sólida para nuestra fe. Al hacer esto, podemos fortalecer nuestra fe en las promesas de la resurrección y hacer que esta esperanza sea más real para nosotros. Vamos a la pregunta número 18, dice: ¿cómo podemos aprovechar las canciones que hablan de la resurrección? Podemos aprovechar las canciones que hablan de la resurrección para fortalecer nuestra fe en esta esperanza y hacerla más real para nosotros. Es recomendable escucharlas, cantarlas y hablar sobre lo que nos enseñan sus letras en la adoración en familia. También podemos memorizar las canciones y grabar sus palabras en nuestro corazón, para que en momentos difíciles el Espíritu de Jehová nos ayude a recordar y nos consuele y fortalezca. Pregunta 19. Dice: ¿cómo podemos usar la imaginación al pensar en la resurrección? Podemos usar la imaginación al pensar en la resurrección para hacerla más real y cercana para nosotros. Podemos imaginar cómo será el nuevo mundo y cómo será el reencuentro con nuestros seres queridos que han muerto. Podemos pensar en las primeras palabras que les diremos, en el fuerte abrazo que les daremos y en la enorme alegría que sentiremos de volver a verlos. Y aquí pues sabemos que todos tenemos un ser querido que ha muerto. Algunos tenemos varios seres queridos que han muerto. Así que deja en tus comentarios cuál quieres que sea la primera persona que resucite de tu familia. Sigamos a la siguiente pregunta. Vamos a la última pregunta. ¿Qué debemos seguir haciendo? Debemos seguir fortaleciendo nuestra fe en las promesas de la resurrección y acercándonos cada vez más a Jehová, que es quien nos ha dado esta maravillosa esperanza. Nos preparamos para las preguntas de repaso. ¿Por qué podemos confiar en las promesas de la resurrección? Bueno, podemos confiar en las promesas de la resurrección porque Jehová quiere y puede hacerlo. Además, Él nos ha dado esta hermosa esperanza y nos ha demostrado su poder para devolver la vida a los muertos a través de relatos bíblicos de resurrecciones. También podemos confiar en la promesa de la resurrección porque sabemos que Jehová se conmueve profundamente cuando ve nuestras lágrimas de dolor y desea eliminar la muerte y la tristeza que ésta causa. Siguiente pregunta: ¿qué aprendemos del relato de la resurrección de Lázaro?
Del relato de la resurrección de Lázaro, pues aprendemos varias lecciones importantes. Primero aprendemos que Jesús tiene el poder para devolver la vida a los muertos, como lo demostró al resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto. Y segundo, aprendemos que Jesús se conmueve profundamente cuando ve nuestras lágrimas de dolor y desea eliminar la muerte y la tristeza que ésta causa. En otro comentario, además aprendemos sobre la importancia de la amistad y de estar allí para nuestros amigos en tiempos de angustia, como lo hizo Jesús al ir a Betania para estar con María y Marta. Última pregunta de repaso. ¿Qué puede hacer para que la esperanza de la resurrección sea más real para usted? Bueno, para hacer que la esperanza de la resurrección sea más real para nosotros, podemos hacer lo siguiente. Podemos leer y meditar en los relatos bíblicos de las resurrecciones y buscar lecciones para nosotros, pues estudiar a fondo cada uno de los relatos y pensar en cómo cada ejemplo demuestra que Dios quiere y puede devolver a la vida a los muertos. También escuchar, cantar y hablar sobre las canciones que hablan de la resurrección en la adoración en familia, y podemos memorizar las canciones y grabar sus palabras en nuestro corazón para que en momentos difíciles el Espíritu de Jehová nos ayude a recordar y nos consuele y fortalezca. En otro comentario, además podemos usar nuestra imaginación para hacer que la resurrección más real y cercana para nosotros, pues podemos imaginar cómo será el nuevo mundo, el reencuentro con nuestros seres queridos que han muerto, y también podemos imaginar cómo serán nuestros siervos fieles de tiempos bíblicos y qué preguntas les haríamos. Y última respuesta también, podemos seguir aprendiendo de la Biblia y aplicando sus enseñanzas en nuestra vida diaria para ser mejores amigos y apoyarnos mutuamente en tiempos de angustia. Al hacer estas cosas podemos fortalecer nuestra fe en las promesas de la resurrección y acercarnos más a Jehová. Muy bien, aquí culminamos nuestro estudio de la revista La Atalaya. Espero que algunas de estas ideas pues te puedan servir para que puedas participar en tu congregación. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima ocasión.